La complejidad también tiene una relación muy especial cuando hablamos desde la física y desde la teoría de sistemas. Por una parte podemos decir que la física encierra muchos de los misterios, tantos como el hombre desconoce a su alrededor, ya que la física, desde esta perspectiva, es un intento intelectual para saber qué es lo que sucede a nuestro alrededor, en la naturaleza del cielo, de la tierra y, en parte podríamos decirlo, de nosotros mismos. La física es la ciencia natural por excelencia, pues mediante el empleo de las matemáticas como una herramienta de trabajo, permite modelar nuestro medio y tratar de darnos explicaciones de su forma, de su contenido e inclusive de su propio futuro. El estudio de la física o la filosofía natural tiene sus inicios en las civilizaciones antiguas, que trataban de describir su entorno y los fenómenos que observaban en la naturaleza. Podemos decir en cierta medida que las primeras teorías físicas fueron de un carácter muy filosófico y que tuvieron influencia por casi 2000 años, como es el caso, por ejemplo, de la teoría geocéntrica de Aristóteles, que fue uno de los primeros intentos por saber cuál era la posición del hombre en el universo. Pero también realizaron algunas teorías, por ejemplo, Demócrito, sobre la composición de las cosas, que da el origen al átomo. Ptolomeo en su Almagesto, cuando nos trata de explicar que la Tierra es el centro del universo y que alrededor de ella giran los demás astros. También realizaron teorías como Demócrito sobre la composición de las cosas, que da origen al átomo. Ptolomeo en su Almagesto, donde nos habla que la Tierra es el centro del universo y alrededor de ella giran los demás astros. Y Tales de Mileto con su teoría de la demostración y los elementos fundamentales del universo. La física entonces ha tenido grandes personajes que han cambiado la forma de pensar y de percibir nuestro alrededor. Algunos de estos personajes son, por ejemplo, Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Johannes Kepler, Christian Huygens o Blaise Pascal. Galileo, hablando de Galileo un poco, fue pionero en el uso de experiencias para validar teorías físicas. Usando instrumentos como el plano inclinado, descubrió la ley de la inercia en la dinámica, perfeccionó el telescopio que había elaborado ya Hans Lippershey, y sus observaciones astronómicas revelaron. La física ha tenido grandes personajes que han cambiado la forma de pensar y percibir nuestro alrededor. Algunos de ellos son Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Johannes Kepler, Christian Huygens y Blaise Pascal. Galileo fue pionero del uso de experiencias para validar las teorías físicas. Usando instrumentos como el plano inclinado, descubrió la ley de inercia en la dinámica. Galileo también pudo perfeccionar el telescopio que había creado Hans Lippershey, y sus observaciones astronómicas revelaron los satélites de Júpiter y las manchas solares. Estas observaciones demostraban el modelo heliocéntrico de Copérnico, que había creado Nicolás Copérnico, en donde la Tierra giraba alrededor del Sol en órbitas circulares. Las observaciones de Tycho Brahe y de Johannes Kepler permitieron establecer las leyes que hoy en día gobiernan el movimiento de los planetas en el sistema solar, lo que conocemos como las leyes de Kepler. Pero fue a mediados del siglo XVII cuando Isaac Newton escribió un trabajo llamado Principios matemáticos de filosofía natural, que cambiaría la física de ese entonces, escribiendo lo que hoy en día conocemos como las leyes del movimiento, la ley de gravitación universal y desarrollando el cálculo diferencial e integral. Debo decirlo que de manera simultánea Guillermo Godofredo Leibniz. Y bueno, en esta época también Robert Hooke y Christian Huygens desarrollaron estudios sobre las propiedades básicas de la materia y de la luz. En los siglos siguientes se han desarrollado nuevas áreas en la física, como el estudio de las relaciones entre el calor y la temperatura, la termodinámica, el estudio de las ondas y las vibraciones, el estudio de la luminosidad y la óptica, el estudio de los fluidos en reposo, como es la hidrostática, o los fluidos en movimiento, como la hidrodinámica, las teorías de la elasticidad, las teorías sobre la electricidad y el magnetismo.
Pero a finales del siglo XVII-XVIII, Boyle, Jung y otros físicos van a desarrollar la termodinámica, y para 1733 Bernoulli utilizó argumentos estadísticos junto con la mecánica clásica para obtener resultados sobre la termodinámica. Como estos resultados de Bernoulli, estas exploraciones que Bernoulli hace, van a dar origen a la mecánica estadística. Y en 1798, Thomson es quien demuestra la conversión del trabajo mecánico en calor, y Joule en 1847 formuló la ley de conservación de la energía. La óptica aparece en la teoría corpuscular de Newton, que decía que la luz estaba formada por pequeñas partículas llamadas corpúsculos, en su célebre obra llamada Optics. Y fue a finales del siglo XVIII cuando Jung demostró la naturaleza ondulatoria de la luz. La investigación en física en el siglo XIX estuvo orientada al desarrollo de la electricidad y el magnetismo, con personajes como Coulomb, Galvani, Ohm, Faraday y otros famosos que se encuentran ligados a esta área del conocimiento. Fue en 1855 cuando James Clerk Maxwell unió los conocimientos conocidos sobre electricidad y magnetismo, dando resultado a la teoría electromagnética. Y por cierto, el desarrollo de estas leyes de Maxwell permitió más adelante a Heinrich Hertz en 1888 desarrollar la radio, pues Maxwell descubrió que la luz era una onda electromagnética. En 1895, William Röntgen descubrió los rayos X, estas ondas electromagnéticas de frecuencias altas, y casi simultáneamente Henry Becquerel descubrió la radioactividad en 1896. Este campo se desarrolló rápidamente con los trabajos de los hermanos Curie y de otros físicos, dando inicio así al estudio de la física nuclear y la teoría microscópica de la materia. En 1897, Thomson descubrió el electrón, la partícula elemental que transporta la corriente eléctrica, y dio lugar al primer modelo del átomo. En 1911, Rutherford descubrió los protones, y un poco más adelante Chadwick descubrió los neutrones en 1932. En 1905, el físico alemán Albert Einstein desarrolló la teoría de la relatividad, que dio una explicación a muchos de los fenómenos que ocurren en el universo. Una teoría donde el espacio y el tiempo se unificaron en una sola entidad, que llamamos espacio-tiempo. La relatividad formula ecuaciones diferentes para la transformación de movimientos cuando se observan desde distintos marcos de referencia inerciales. Aquellas dadas por la mecánica de Newton, por la mecánica clásica, y con ello demostró la incompetencia de las leyes de Newton para describir la naturaleza, y contribuyó al desarrollo de nuevas áreas de la física como la cosmología y la gravitación. Ahora, es importante mencionar que el mismo Einstein desarrolló un trabajo sobre el efecto fotoeléctrico que permitió desarrollar estudios sobre la teoría cuántica, y con el trabajo de científicos como Max Planck, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Niels Bohr, Dirac y otros más, se pudo desarrollar la mecánica cuántica, en la que los resultados de las cantidades físicas son probabilísticos. Hoy en día se estudian problemas novedosos en la física cuántica de campos, que estudia los fenómenos cuánticos en consistencia con la teoría de la relatividad. Y bueno, esta alcanzó su manera más moderna con los trabajos de Richard Feynman, de Schwinger, de Tomonaga y de Dyson, ya por 1940. La teoría cuántica de campos dio las bases para el desarrollo de la física de partículas, que estudia las fuerzas fundamentales, la fuerza gravitacional, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, la fuerza electromagnética, ¿sí?, y las partículas fundamentales. En 1954, Jan y Mills desarrollaron el modelo estándar que describe casi todas las partículas conocidas hasta nuestros días,
Y bueno, en la actualidad se estudia una teoría que puede unificar y explicar estas fuerzas en la naturaleza. Una teoría que una las ideas de gravitación y de la mecánica cuántica, es decir, una gravitación cuántica, una teoría que pueda relacionar de manera consistente todo fenómeno del universo, desde el momento del inicio el Big Bang, hasta hoy. Y bueno, una posible respuesta a esto es la teoría de supercuerdas, que concibe la naturaleza de la materia de una forma distinta. En lugar de partículas pequeñas, como modos de gravitación, de vibración, como pequeñas cuerdas que siguen la oscilación o la vibración de una partícula. Y bueno, aquí es muy importante mencionar esto, que una de las primeras discusiones en la física se debe al lugar que ocupa el ser humano en el universo y su origen. Y el modelo geocéntrico de Aristóteles perduró por más de 19 siglos. En él la Tierra es el centro del universo y el Sol y los demás planetas giran alrededor de ella. Para el siglo XV, Nicolás Copérnico plantea que la Tierra es quien gira alrededor del Sol en órbitas circulares. Y bueno, la teoría de Copérnico fue confirmada años después por Galileo Galilei. Esta discusión entre el trabajo de Aristóteles, de Copérnico y posteriormente de Galileo Galilei evidencia la necesidad de un método para la construcción del conocimiento científico como garantía de su validez. En las obras de Descartes y de Galileo se presenta el esbozo del método científico. Sus obras como El discurso del método o Diálogos entre dos nuevos mundos, respectivamente, van a tener una amplia repercusión para el desarrollo de la ciencia moderna. Y bueno, otro cuestionamiento sobre el conocimiento en la física es sobre su naturaleza y la relación entre la causa y el efecto de un fenómeno, que llamamos determinista, llamamos física determinista, cuando el conocimiento puede determinar, modelar, predecir un determinado fenómeno. O indeterminista, cuando el conocimiento no puede determinar, modelar o predecir dicho fenómeno. En 1927, el físico alemán Werner Heisenberg enunció el principio de incertidumbre, que establece la imposibilidad de conocer y determinar simultáneamente y con precisión arbitraria el valor de la posición y el momento lineal de una partícula. Con ello, se da un paso a una visión de la ciencia que no puede predecir completamente un fenómeno mediante su modelo científico, y contradice la postura ofrecida por la teoría de la relatividad y la mecánica clásica de presentar a la física como una ciencia determinista.